Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar rápidamente con el tema relacionado a las pymes. Bien, dentro de las oportunidades que se le ofrecen a los emprendedores de acuerdo con la ley está la creación de empresas denominadas micro, pequeñas y medianas. Otro de los graves problemas que afronta, digamos, eh, la economía colombiana y desde el punto de vista social es la informalidad. Entonces, en algún momento, prácticamente más del 90% de las empresas que después se han normalizado a través de la legalización de esa empresa han nacido como negocios informales. Ayer comentábamos en un momento cómo, digamos, el emprendimiento y la informalidad se relacionan en el sentido de que también, digamos, los emprendedores surgen inicialmente como informales y finalmente cuando se da la legalización de estas personas o estos negocios, finalmente se entra en el tejido empresarial y en el marco de regulación de estas empresas. Por esta razón, el gobierno también ha creado o ha expedido más bien una serie de normas y de leyes que buscan esa formalización y el lograr que estas micro, pequeñas y medianas empresas ya debidamente formalizadas puedan acceder en algún momento a ciertos beneficios que entrega el Estado. Perdón. Entonces, desde mediados de los años 90, ¿cierto? Se comenzó a promover en Colombia normas y leyes para promover la creación de organismos y programas que pudieran favorecer a los empresarios y lograr que se llevara a cabo su idea de negocio. Cuando existe la idea de negocio, casi que de hecho estamos pensando en una empresa, en una organización en la cual nosotros podamos colocar en el mercado unos productos o unos servicios. En muchos de los casos nosotros no pensamos en empresa, sino simplemente en tratar de entregar al consumidor ese producto o ese servicio. Pero ya entraríamos entonces en el tema no solo de la
ilegalidad, sino de las dificultades que existen al no tener creado una organización que nos facilite toda esa serie de situaciones que van a facilitar entregar la mercancía. La creación de nuevas empresas como elemento clave del desarrollo económico es también un resultado de esas limitaciones, tanto formales como informales, y de los mecanismos de regulación. Entonces, en algún momento el Estado, por tratar de legalizar esas empresas, comienzan a expedir toda una serie de normas y de leyes y de resoluciones que, aun cuando pretenden que estas empresas entren en la formalidad, lo que hacen de manera indirecta es impedir que realmente se formalicen por la cantidad de regulaciones expresadas en esas normas que dificultan finalmente la llegada al sector económico de empresas formales. De otra manera, el nacimiento de nuevas empresas requiere condiciones políticas, sociales y económicas para que sea posible. O sea, no puede formalizarse, no pueden crearse empresas si en un momento determinado no existen las condiciones políticas, es decir, que haya una política pública que asegure la viabilidad, la estabilidad y la permanencia de las empresas, que haya una política social desde el punto de vista de que las propias personas que creen empresa en algún momento piensen en legalizarse, en formalizarse, porque también es cierto que en algunos casos y en algunos momentos estas personas no son muy dadas a tratar de legalizarse por las implicaciones no solo de carácter jurídico, sino en términos económicos, en el pago y la regulación de impuestos. Y económicas, porque también ellos ven que no habría un control, o más bien que habría un control desde el punto de vista del Estado y que ellos no estarían dispuestos a someterse a esta circunstancia o a esta situación. Pero ¿qué son las MIPIMES? Para Bessiana, la decisión de convertirse en empresario y por lo tanto la creación de nuevas empresas está condicionado por factores externos o del entorno. Tal como lo acabamos de comentar, todos esos factores en algún momento pueden crear dificultades si de legalizar se trata. Porque de hecho todos los días cuando salimos a las calles encontramos cantidades impresionantes de vendedores en la informalidad, obviamente en la ilegalidad. Pero precisamente cuando se pretende legalizarlos, llevarlos a un lugar para que puedan responder y puedan estar más seguros, algunos de ellos no lo aceptan porque los lugares a donde se trasladan, para ellos les cerraría el espacio público, la movilidad de la persona, que es lo que hace que ellos estén allí, porque pasan y pasan permanentemente, mientras que si los llevan a un espacio cerrado, pues muy pocas personas entrarían a esos lugares. La legislación sobre la actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y organismos, hacen parte de las limitaciones formales, pues pueden fomentar o inhibir la propensión de una nación o región a crear
nuevas empresas. ¿Qué se podría hacer al respecto cuando hay esa cantidad a veces excesiva de normas en un país? Sería necesario una especie de consejo, comité que llevara la cantidad de leyes a una sola, que se regulara y se diera una especie de estatuto para el vendedor informal y llevarlo a la legalidad. No podrían simplemente a través de nuevas y sucesivas normas que pretenden que las personas cambien de opinión, el lograr que eso se modifique o que eso cambie. Porque tal como lo observamos aquí, definitivamente esa cantidad de normas son las que en algún momento van a reprimir a los vendedores informales, a las personas que crean negocio y que potencialmente son posibles empresarios, a formalizarse en el mercado laboral. Desde la propia Constitución Política de Colombia, en el título 12 del régimen económico y de la Hacienda Pública, el artículo 333 establece la libertad económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. Por eso permanentemente hemos comentado cómo solo a través de las empresas el país puede crecer y puede desarrollarse. Porque es que solo la empresa, como ese ente económico, puede lograr que haya un crecimiento tanto económico como de desarrollo, integrando las personas para que obtengan recursos y a su vez participen en la consolidación de un tejido empresarial con una cantidad significativa de personas que trabajan al interior de las empresas. Por eso es tan importante la empresa en cualquier país. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones y el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas generen desde su posición dominante en el mercado nacional. Digamos que lo más importante en el contexto social y económico de Colombia es lograr que esa actividad económica y esa iniciativa privada fomenten la creación de empresas y al mismo tiempo la posibilidad de tener más puestos de trabajo. Por ello, la propia ley no establece condiciones particulares para crear una empresa, sino que por el contrario les dice, no puede llegar una persona o un funcionario a exigir permisos o requisitos si estos no están autorizados por la ley, porque de allí nace ese momento en el cual ciertas personas comienzan a presionar a las empresas para que les entreguen dinero o para que tramiten un papel que de pronto no está dentro de los que el Estado considera como fundamentales para la empresa o para la organización. Entonces no se puede restringir
la libertad económica y no se puede en ningún momento abusar por parte de las propias empresas que ya están consolidados desde su poder dominante sobre empresas que están surgiendo. Para ello, como lo vimos recientemente en el caso del monopolio de los pañales y el monopolio de del papel higiénico que se dio también en otro momento, que lo que intentaban era monopolizar no solo el precio, sino la cantidad de empresas que podrían estar dispuestas a la distribución de estos productos o de estos servicios. Hay una ley marco para las MIPIMES, es la ley 590 del 10 de julio del año 2000, que fue creada para inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. Dado el reconocimiento fundamental de estas instituciones en el desarrollo empresarial, las micro, las pequeñas y las medianas empresas son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus activos totales. Más adelante vamos a mirar qué cantidad de personas se consideran empleadas en una empresa, se consideran como una micro, como una pequeña o como una mediana empresa. Se parte de que mínimo una empresa que tenga 10 personas, hasta 10 personas, es una micro y que más de 50 personas ya puede ser una de mediana empresa. Hay otra ley, que es la 1014 del 2006, o la ley de fomento a la cultura del emprendimiento. Como estamos hablando de creación de empresas, como estamos hablando de cultura empresarial y como estamos hablando de emprendimiento como tal, hay que buscar de alguna manera que haya... Buenos días, profesor. Qué pena interrumpirlo. Que tengo un problema aquí familiar, entonces lo estoy solucionando, pero voy a estar pendiente de la clase. Muchas Bueno, gracias por la oración. bueno, entonces, como se trata esencialmente de estimular el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos en el país, recuérdenlo permanentemente, que solo a través de la educación y de la formulación de proyectos y la entrega de conocimientos a los estudiantes para que tengan una cultura o tengan un espíritu que los lleve a crear empresas, es posible a través o esencialmente de la parte educativa. Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento como la que estamos recibiendo en el día de hoy, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la cooperación, el ahorro y diversas maneras de asociatividad. Pueden ver perfectamente que la ley 1014 del 2006 encierra parte de todo lo que hemos entregado como información desde el emprendimiento. O sea, hay que promover ese espíritu emprendedor buscando respuestas a una serie de conceptos y de momentos que a veces nos dificultan el intentar crear empresas o más bien alejarnos de esa posibilidad de crear empresas. Pero se insiste nuevamente que solo a través de la educación o de los estamentos educativos las personas de alguna manera pueden terminar no solamente convencidas, sino pueden terminar de pronto con ese
con esa idea real de crear empresa. Por eso, al al enfatizar el fomento y la creación de vínculos entre el sistema educativo y el productivo, lo que se busca es que las empresas o desde las empresas se apoye a los emprendedores o a las personas que generan proyectos o negocios o empresas que inicialmente a través de la simulación, posteriormente a través de la práctica de la formación, logren crear empresa. Creer en esas personas, pero desde el punto de vista del aparato productivo, porque ya el educativo es claro que está buscando cómo lograr que las personas que ingresan a este sistema educativo tengan el conocimiento y los conceptos claros sobre lo que es el emprendimiento y la creación de empresa. Todos los gobiernos y las personas que acceden al poder en Colombia y en muchas partes de los países de América Latina y del mundo deben, para poder acceder al Estado como funcionarios y como personas que van a detentar un poder político a través de unas elecciones o de unos cargos públicos, presentar programas o políticas de promoción de las MIPIMES en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo no es más que la ruta que se traza para dar respuesta a una serie de situaciones o de satisfacción de necesidades que desde el punto de vista social hacen que haya una diferencia y una barrera entre las personas que pueden llegar a obtener ciertos recursos por sus propios ingresos y las que difícilmente pueden llegar a obtener esos recursos. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que aspiran a llegar al poder, entre comillas, deben presentar un plan por el cual se va a votar, no a través de la persona, sino a través de lo que propone. Y entonces, por esta razón, deben presentar un plan nacional de desarrollo en cada gobierno, donde desde el plan nacional de desarrollo se le da la importancia a las políticas de promoción de las MIPIMES, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Estado Comunitario, Desarrollo para Todos. Fue el primer plan de desarrollo que decidió abordar el tema del emprendimiento y de la organización empresarial. Se resalta en este Plan Nacional de Desarrollo la estrategia de promoción a las MIPIMES con objetivos. O sea, también no es solo crear una MIPYME, sino orientarla hacia cierta necesidad o hacia cierta respuesta que la sociedad busca y pretende con el surgimiento de empresas que pueden solucionar necesidades que hasta al momento podrían no ser satisfechas. Este plan también pretende la eliminación de las restricciones de acceso al financiamiento a menores costos y diseño y desarrollo de instrumentos de apoyo integral. Este plan da prioridad al apoyo financiero en cabeza del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPYMES. Entonces, hay un fondo que encabeza estas
ayudas o esta financiación de acuerdo con las prácticas del emprendedor en su momento. Pues ahora, en este momento, podríamos, en términos de pronto de creación de empresas, ir a buscar recursos a través del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo, que no es el mismo Fondo Emprender. Ya encontramos esta institución dedicada exclusivamente a las MIPIMES para lograr encontrar financiación. Entonces, si uno a veces, desde la población, como sociedad civil, desconoce, no quiere, no acepta, ve con desconfianza que el Estado inicie una promoción para obtener ingresos y lo hace a través de eh, algunas entidades particulares como los bancos, las corporaciones o qué sé yo, pues pueden encontrarlo muy fácilmente en el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las MIPIMES. Hay otro Plan Nacional de Desarrollo que también entra a terciar un poco en esa necesidad de las MIPIMES. Y es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Este plan de desarrollo nos dice, a través de un eslogan, que legalidad más emprendimiento es igual a equidad. ¿Por qué ese eslogan? Porque plantea que la legalidad tiene como base la seguridad y la justicia. A su vez son las plataformas para generar emprendimiento. Y este último es fundamental para promover el crecimiento y la inclusión productiva que puede traducirse en equidad. Si finalmente vamos a lograr que haya un emprendimiento, una política general de emprendimiento y una participación masiva de emprendedores que promuevan ese crecimiento y esa inclusión productiva, se podría traducir en qué? En un pacto por ese emprendimiento a través de la formalización y productividad. ¿Por qué? Porque una vez esté legalmente formalizado esa empresa, pues puede acceder a ciertos recursos del propio Estado, a ser incluyente y sostenible para todas las personas. El crecimiento económico se puede potenciar con un entorno favorable a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. Y se busca entonces que haya un pacto para que con las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, realmente haya una respuesta para poder consolidar esas empresas y tener el apoyo del Estado y del gobierno. El emprendimiento se establecerá en un entorno favorable para crear y consolidar empresas sólidas, movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y procesos. Este entorno reducirá la informalidad, aumentando la inversión en tecnologías productivas y la demanda de trabajadores calificados. O sea, eso es lo que se le pide a las empresas finalmente, ¿cierto? Reducir la informalidad, aumentar la inversión especialmente en tecnología y producción y favorecer la demanda de trabajadores calificados. Estos recursos, estas normas y estos momentos son los que se deben aprovechar desde el emprendimiento para finalmente ingresar al tejido empresarial.
Inicialmente, cuando hablamos de las MIPYMES y la economía colombiana, digamos que en Colombia se dio una situación muy particular, no solo en Colombia, en América Latina. Recuerden que lo que le sucede a un país no es exclusivamente de ese país, sino que es el resultado de políticas que se trazan desde organismos internacionales, como por ejemplo el Pacto Económico para generar políticas que ayuden a los países a disminuir la pobreza. Entonces se reúnen los países latinoamericanos, por ejemplo, y generan políticas que permitan en un momento determinado reducir esa situación tan grave como es la pobreza. Una de esas políticas para fortalecer la empresa y disminuir la pobreza fue la que llevó a apoyar a la industria, ¿cierto? Entonces se decía en ese momento que estamos hablando más o menos de 1960, 1965, 68, que solo a través del apoyo a las industrias nacionales se podía no solo consolidar una buena industria nacional, sino generar empleo. Y entonces fue cuando prácticamente se cerraron las puertas a las importaciones, sino que también se cerraron las puertas a las exportaciones. Prácticamente se creó un estado cerrado que solo permitía el progreso de las industrias que se generaban en el interior del país, ¿cierto? Bajo el supuesto de que en la generación de economías de escala estaba la base de la competitividad de los países. O sea, si yo logro consolidar una economía industrial, apoyándola internamente, puedo generar que esa industria se vuelva tan fuerte que finalmente pueda generar economías de escala en serie. Y al generar economías de escala en serie de determinados productos, pues tendríamos una competitividad para exportar. Pero una cosa es lo que se plantea como política y otra cosa es la realidad. Finalmente, las políticas de apoyo a la industria nacional demostraron que lo que se había creado era un fenómeno en el que los dueños de esas empresas finalmente no respondían por la calidad del producto y terminaban manipulando el mercado porque eran los únicos productores en cada país. Entonces, digamos que para fortuna de la propia economía, de la sociedad, de los problemas sociales y del país, aparecen la revolución de la computación, la internet y las telecomunicaciones, donde demostró que las empresas de menor tamaño tenían enormes ventajas frente a las grandes, especialmente por su flexibilidad y facilidad de adaptación a condiciones de entornos cambiantes gracias a la propia dinámica de la renovación tecnológica. Y entonces cuando ayer hablábamos de esa flexibilidad, de esa facilidad de adaptación de las empresas pequeñas para cambiar y adaptarse a una nueva circunstancia, es el resultado también de ese incremento en la tecnología, de ese factor que llevó a que las empresas no se quedaran con un solo tipo de producto, con un solo tipo de producción, sino que pensaran inmediatamente en cómo renovarse. La pandemia es claro ejemplo de lo que sucedió en muchas empresas cuando tuvieron que renovarse, ¿cierto? Entonces tenían las máquinas para determinada producción y entonces digamos que cambiaron el producto por uno que en ese momento se requería con mayor posibilidad de salir al mercado. El caso de las empresas
fabricaban prendas de vestir o artículos similares y terminaron produciendo tapabocas y elementos para la seguridad personal en términos de salud. A partir de allí, los gobiernos, tanto de economías desarrolladas como en desarrollo, han enfocado sus esfuerzos hacia la creación de ambientes adecuados y la remoción de obstáculos para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para darles unas cifras sobre lo que significan las MIPYMES en Colombia, estas representan el 96.4% de los establecimientos comerciales de Colombia y generan el 80.8% del empleo del país y tienen presencia en los diferentes sectores productivos de la nación. Entonces, imagínense que estas pequeñas y medianas empresas son prácticamente la casi totalidad de establecimientos comerciales en Colombia. Estamos hablando de un 96.4%. Y que el empleo que ellas generan es el 80.8%. Entonces, la magnitud del impacto de estas micro, pequeñas y medianas empresas se ve reflejado en la propia economía. Estas cifras demuestran la importancia del sector para la economía de la nación y para la generación de empleos, dada la importancia de este segmento empresarial para el país, en el gobierno nacional y en especial en el ministerio, ¿cierto? De las comunicaciones y de industria y comercio, que están empeñados en crear un entorno propicio para ese crecimiento y ese desarrollo competitivo del sector. Entonces se generan políticas de transformación productiva que incluye lo que hemos venido reiterando, una política de formalización empresarial. En Colombia, como en la mayoría de países, se han identificado el acceso al crédito como una de las principales barreras y por esta razón se le da importancia y prelación en las políticas públicas. Pero vamos a mirar también cómo en este gráfico finalmente encontramos el comportamiento de indicadores de producción, ventas, empleo e inversión antes de la pandemia, hasta el 2020, en su tercer trimestre. Entonces, si vemos, por ejemplo, el empleo, que es esta línea azul fuerte, ¿cierto? Que está casi al final. En el 2019 está en un 18%, en el 2020 bajó a un 10%, que fue el momento en el que por primera vez en Colombia, en el año 2020, se llegó a manejar unos indicadores de empleo, o más bien de desempleo, de un solo dígito. Estuvimos en el 8 y 9% en el año 2020. Pero una vez vino la pandemia, comenzó a incrementarse esos niveles de desempleo, pasando del 10% al 14% y hasta llegar al 29%, que se agravó con la pandemia ya hasta niveles de un 40% de desempleo y que afortunadamente para el país y para la población está retornando a indicadores manejables. En este momento creo que tenemos un 13 o un 14%, retornando casi a los niveles del segundo trimestre del año 2020. En el caso de la productividad, que es esta línea a naranja, ¿cierto? La producción, resulta que en el 2020, que fue 2019, que fue uno de los años donde hubo un mayor incremento en los niveles de desempleo, en los niveles de productividad,
en los niveles de inversión estaba en un 31%, cae a un 17%, sigue cayendo hasta llegar casi a un 4% y apenas se ha venido recuperando para llegar al 9%. Entonces, esta productividad, pues dada la pandemia, no era lógico que las empresas se pusiesen a producir simplemente para mantener unos stocks. Entonces, baja la productividad, baja el consumo, baja el empleo y bajan los ingresos. Y por último, tenemos la inversión, que es esta línea de color oro, amarillo, ¿cierto? Donde nos muestra cómo crece en un 20% en el 2019, sube a un 37% en el segundo trimestre y cae abruptamente, ya obviamente por la pandemia, en el 2020 para comenzar a crecer nuevamente. Cuando ayer les hablaba de los niveles de inversión, no solamente interna, sino externa, les reitero cómo Colombia en algún momento ha sido beneficiada con esos aumentos en la inversión que generan una posibilidad no solamente de mayor aumento en el empleo laboral, sino en el reconocimiento del país como sector importante de la economía al mostrar unos indicadores que pueden favorecer el surgimiento de nuevas empresas e incluso la llegada de nuevas empresas, nuevos productos y nuevos servicios. Bueno, mis chinitos. Entonces, aquí tenemos una disertación muy amplia sobre lo que significan las MIPYMES. Entonces, ¿qué tan importante es para un país como Colombia el tener unas pequeñas, pequeñas y medianas empresas, digamos, en una economía que está creciendo y que está intentando lograr una estabilización después de la pandemia? ¿Qué dice Camilo Aldana? Camilo, a ver, mis chinitos, ¿se fueron o qué? Dylan, Andrés, Gabriela, Wilson, Shirley. Bueno, entonces vamos a llamar a la lista y vamos a colocar fallas acá. Ángela. Presente. ¿Qué pasa con la pantalla? Con la cámara. Hilary, Cristian, Dylan, Andrés. ¿A dónde estaban mis chinitos? Ángela, ¿qué piensa de las MIPYMES? Pues que es como un inicio para empresas grandes. Yo creo que así, bueno, los que son comerciantes, se empieza así, por las empresas como más pequeñas, empresas con empleados, no sé, 5, 10 y van creciendo. Entonces, me parece que así es como inicia muchísima gente en el diario vivir. No creo que todo el mundo empiece teniendo 1000 empleados. Entonces, esa parte es como súper importante en las microempresas, en lo que a mí respecta. Eh, pues digamos en la empresa que tenemos nosotros, se empezó de esa forma, ya llevamos como 7 años, ya ahorita tenemos muchos más empleados, se ha ido organizando, reestructurando. Con lo de la pandemia también tuvimos que innovar mucho el tema de los domicilios, porque digamos nosotros no teníamos enfatizado eso, como que era clientes y ya fijos. Pero con lo de la pandemia sí tuvimos que empezar a invertir en publicidad, en marketing, en el tema mucho de domicilios, comprar pues las motos, más publicidad, empezar a repartir los volantes como por los sectores y empezar a invertir también en las plataformas que están utilizando como domicilios, Rappi.
em, todo ese tema tuvimos que empezarlo a innovar porque sí, es muy cierto, si uno no hubiera avanzado o se hubiera adaptado al tema de la pandemia, pues hubiera quebrado definitivamente. Entonces esa parte sí es como que uno no se queda ahí estancado en lo que está pasando en el país, sino buscarle solución, porque pues igual es su empresa y es el diario vivir de uno. Perfecto. Gabriela, Gabriela, escucha Gabriela. Profe, ya dice que el micrófono no le sirve ahí en los mensajes. ¿Dónde está? Ah, el micrófono. Entonces, a ver, ¿Profe, me escucha? Baby. Sí, ya, ya. Ay, Ya qué ahora pena, sí. estaba funcionando, profe, qué pena. Profe, respecto al tema, pues yo creo que, digamos, se puede decir que ha habido una evolución bastante grande gracias a la pandemia. O sea, la pandemia para los grandes, pequeños y medianos empresarios, no sé, no creo que, bueno, también puede ser que haya sido una decadencia, pero también puede ser que haya sido una revolución para este tipo de empresas, ya que las redes sociales, por ejemplo, han servido como publicidad, han servido para muchísimas empresas para que puedan crecer. Entonces, creo que al día de hoy sí ha sido posible generar empresas y sí, digamos, para Colombia en este momento sí es bastante importante ese tipo de ayudas de parte tanto de redes sociales como del gobierno y demás cosas. Entonces, pues siento yo que así ha sido un gran avance para Colombia en cuanto a las medianas, pequeñas y grandes empresas en ese aspecto. ¿No? Jesús, Jesús Torres, Presente, profe. cuénteme, ¿qué piensa de este tema? Pues, profe, la verdad, con lo del emprendimiento aquí en Colombia sí se genera como ese, no sé, como ese pensamiento a nivel general en las personas, donde crear una pequeña empresa, así sea incluso menos de 10 personas, al no tener como, no sé, una cultura ciudadana de una empresa, pues todo el mundo piensa que esto del emprendimiento es solamente hacer la empresa. Y entre más callada esté, o sea, entre menos uno de bombo, menos lo visite, no sé, entes de control, no sé, salud, cámara de comercio, en fin, piensa que de pronto no se le va a caer el negocio. Pero pues si uno lo ve de la manera de las regulaciones que se presentan, pues pasan a ser una ayuda en vez de pronto alguna dificultad, claro está. Eso es lo que yo pienso más que todo en los emprendedores. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a reunirse en grupos de 3. Allá ustedes se conectan a través de internet y van a elaborar un ensayo con el siguiente tema. Informalidad, emprendimiento y MIPIMES. Escríbanlo bien, por favor. Informalidad, emprendimiento y MIPIMES. ¿Cuál es la relación, las causas y las consecuencias de lo que significa la informalidad, lo que significa el emprendimiento y lo que significa las MIPIMES en Colombia? ¿Qué impacto tienen esos tres situaciones en la economía y qué relación hay entre cada una? ¿Listos? De a 3, por favor. Y nos vemos, faltan 5 para las 11, nos vemos faltando 5 para las 12. Entonces, reúnanse allá, armen un ensayo y me lo envían por correo, por correo. Si tienen mi correo, ¿no? Bueno, lo voy a escribir. Bueno, entonces, si es claro, mis chinitos, faltando 5 para las 12, Sí, me señor. envían el ensayo a este correo. Reúnanse allá, hablen Seguro. allá
y armen el ensayo. Informalidad, emprendimiento y MIPYMES. Vale, profe. Bueno, listo. Nos vemos faltando 5 para las 12. Listo, profe. Gracias.
Buenas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya terminaron? ¿Ya enviaron todos? Buenas, profe, sí, ya, yo ya acabé de enviar el correo. Ah, bueno. Profe, Entonces, yo ya casi to acabo, porfa, deme 10 minutitos. Profe, yo estoy acomodando ya las márgenes y todo para enviárselo. bueno, envíenlo antes de la 1 de la tarde. Antes de la 1. Listo. ¿Listos? Gracias. Bueno, y nos vemos el Gracias. próximo lunes porque mañana tienen parcial, recuérdenlo. O sea, Entonces, nos conectamos a la plataforma y la contestamos y ya. exactamente, la plataforma, entran a la plataforma, la contestan y listo. Porque hay que esperar hasta el último estudiante para poder cerrar la plataforma. Entonces, por eso no hay clase. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Bueno, Bueno, profe, chao. bueno. Listo, profe. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya muy Profe. bien. Sí.